Estimado compañero Félix Manrique, secretario general del Comando de Acción Distrital de Jesús María, estimados compañeros militantes de Jesús María, estimado compañero Alonso Abarca, secretario general del Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica, además órgano del APRA que trae para mí un profundo recuerdo, ya que también hemos podido ejercer la Secretaría General del CUA de la Católica hace algunos años, en una abierta y clara confrontación con los sectores de la izquierda marxista que lamentablemente dominan la academia y los espacios universitarios y los espacios culturales, como bien conversábamos acá con la compañera Lanata hace algunos años ya, y que definitivamente el APRA tiene que volver a recuperar. Es para mí muy satisfactorio poder conversar con ustedes luego de haber recorrido algunas bases provinciales, regionales y los comités distritales de Lima, llevando una prédica fundamentalmente de renovación intergeneracional. Para el equipo que conformamos y que estamos articulando esta propuesta, que se puede resumir en Despertemos al Gigante, el APRA como un gran partido que necesita un shock anímico para ser despertado, pero también devolver al pueblo, justamente una frase que muy bien ha repetido aquí Alonso, porque creemos que el partido en los últimos tiempos está más abocado a resolver conflictos administrativos internos que a hacer política real. Pero antes de ello, quisiera hacer con ustedes una reflexión. La agenda interna también la marca la coyuntura política, y la agenda de los partidos, evidentemente, en América Latina la marca también las ideas y los acontecimientos del mundo, evidentemente. Pero para no ir hacia una reflexión más profunda y lejana, hablemos un poco de lo que pasa en el país. Hace no mucho, hace algunas horas, ha habido un cambio en el gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ha salido Martín Vizcarra, que además es vicepresidente, y su cartera ha sido ocupada por Yufra, que anteriormente estaba en producción, y la cartera de producción ha sido ocupada por Olaechea, que además es parlamentario de la bancada de PPK. Y esto para mí tiene una significación muy importante respecto al análisis que podemos hacer de este gobierno. Ustedes recordarán al ministro Nieto pasando de cultura a defensa. Y ahora vemos a Yufra pasando de producción al MTC. Es decir, la gran promesa de la tecnocracia, de los cuadros iluminados del gabinete de lujo que nos vendieron en la campaña, era mentira. Tienen poca gente de confianza y entre ellos la están rotando. Pero además de eso, vamos más allá. Pedro Olaechea, quien me parece una persona inteligente y a quien le deseo éxito, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias también. Muy bien, Torme tiene una línea claramente liberal. Y podemos decir que básicamente por lo que se comenta, Yufra ha sido también recomendado, impulsado por Olaechea. Y la línea de defensa del gobierno en las redes sociales, en los medios de comunicación, es la izquierda comunista. Ustedes ven cómo los que algunos llaman caviares, yo prefiero llamar izquierda de café por ser menos peyorativo, caviares suena un poco más agresivo, aunque merecen eso y más, ¿no? Pero son los principales que defienden a Kuczynski. Entonces, ¿qué tenemos en estos momentos, estimados compañeros? Tenemos un gobierno disque tecnocrático, de grandes cuadros técnicos, orientado absolutamente a un manejo macroeconómico que se olvida de la producción popular, por ejemplo. ¿O ustedes creen que al señor Olaechea le va a interesar promover a la microempresa en el Perú? ¿O va a defender los intereses más bien de las grandes empresas extranjeras y nacionales? ¿Qué tiene Tacama? Te lo he dicho. Hay un primer razonamiento ahí. Entonces, el APRA como partido, ¿qué cosa plantea frente a esta alianza que no es rara, que se ha dado ya en la historia entre la oligarquía y los sectores de la extrema izquierda? ¿Cuál es la nueva agenda programática del partido? Esa es una de las cosas que hoy día vengo a reflexionar con ustedes. Pero arranquemos con lo que nosotros entendemos de lo que se juega en esta elección, que me parece fundamental. Yo creo que acá hay 6 temas básicos, generales, en los cuales tenemos que tomar una posición definida en el partido. Primer asunto. En el Congreso Nacional del APRA solamente hay 2 posibilidades, compañeros, dentro de estas 6 dimensiones. La primera es, o nos contentamos con el manejo
centralista que ha tenido el APRA en los últimos años? Cuyos comités regionales, por ejemplo, no han tenido plena libertad para elegir a sus candidatos a las alcaldías, a los gobiernos regionales, de regidores. ¿Seguimos la misma estructura centralizada o vamos a un proceso profundo de descentralización? Yo creo, compañeros, que debemos descentralizar el partido, devolverle el poder a las provincias, volver a ser un partido plenamente centralizado. Y para eso, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que instauremos comités macrorregionales. Es decir, si una provincia tiene algún tema administrativo con Lima, Chincha, por ejemplo, o la provincia de Hilo, esta la puede hacer a través de su comité macrorregional del sur y no tiene que hacerlo directamente con Lima. Porque si hubiera un reclamo, algunos compañeros dirigentes de Lima, que a veces andan muy ocupados, de repente no le dan bola pues a Moquegua, o no le dan bola a algunas provincias altas en el Cusco, o en Apurímac. Pero si es la macrorregión sur la que plantea la problemática, estoy seguro que la confluencia de 8 regiones ante un pedido en el Comité Ejecutivo Nacional definitivamente va a ser aceptado, como primer punto importante. Es decir, nosotros apostamos por la descentralización efectiva del partido, como primer punto. Como segundo tema, tenemos que ser críticos también con nosotros mismos y entender que en los últimos tiempos, lamentablemente, el partido, no todos, pero algunos, han hecho más noticia por los pleitos internos, que es lo que ha saltado a la prensa. El dirigente A dijo algo del dirigente B, el dirigente B le responde, y en las redes, compañeros que dicen que están a favor del dirigente A se pelean con compañeros que dicen que están a favor del dirigente B. Luego el dirigente A con el dirigente B salen tomándose una foto y abrazándose. Y los compañeros que se han peleado siguen peleados eternamente. No tiene ningún sentido, no es útil ni práctico. Entonces yo planteo que hay dos modelos. O los que plantean que sigamos enfrascados en los conflictos internos de carácter administrativo, o aquellos que proponemos que hay que volver al pueblo, que hay que volver a hablar de las necesidades de la gente, que hay que volver a hablar del problema estudiantil, por ejemplo, que hay que volver a hablar del tema sindical, por ejemplo, que hay que volver a hablar del tema agrario, por ejemplo. Me parece fundamental. De la microempresa, ¿cuál es la agenda social del partido que presenta ante el Perú para la MIPE, por ejemplo? ¿Existe o no existe? Yo creo que no existe, y hay que crearla. Es decir, el segundo tema es, o aquellos que quieren seguir peleándose internamente, o aquellos que queremos y que proponemos hacer política. Me parece eso fundamental. Como tercer punto, y esto puede sonar un poco duro, pero es la verdad. O nos proponemos ser un partido de futuro, o nos resignamos que con el paso de los años seamos un partido de pasado. Yo no niego la importancia fundamental de nuestro pasado glorioso. Claro que sí. Es la continuación, en mi perspectiva, de las grandes luchas por la emancipación de América Latina y del Perú. El aprismo se reivindica como el continuador de las luchas emancipadoras por la libertad del continente y por la libertad de la patria. Se reivindica además como continuador de la obra del tribuno José Faustino Sánchez Carreón. Muy bien. Esos son los temas que son importantes y que nos llenan de orgullo, los mártires de Chanchán, los más de casi los 2000 cuadros políticos del APRA que pusieron su vida defendiendo al Perú de las hordas asesinas de Sendero Luminoso. Ese es nuestro legado. ¿Pero nos vamos a quedar en la recordación de eso? ¿O vamos a plantear una agenda programática de los próximos 35 o 40 años para que el APRA viva muchas décadas más? Y para que quizás los hijos o los nietos del compañero Abarca sigan la lucha. ¿Nos vamos a quedar como un partido de pasado o somos un partido de futuro? Yo creo que debemos ser un partido de futuro. Y estoy seguro que eso es lo que quiere la inmensa militancia a nivel nacional. Porque lo he conversado con ellos, además. Como cuarto tema, dentro de estas posiciones generales que debemos poner en juego en el partido, está el asunto que puede ser discutible, pero que yo lo considero como un hecho principista. Solamente hay dos posibilidades dentro del Congreso del partido. O apoyamos a aquellos que dicen que exista la reelección inmediata dentro del APRA, o aquellos que proponemos que ya no exista la reelección inmediata dentro del APRA.
que hay que alternar los cuadros políticos del partido en los comités distritales, provinciales, regionales y nacionales. Si mañana, en el Congreso Nacional del partido, a nuestro compañero Félix Manrique lo eligen secretario nacional del partido, él tendrá 4 años para llevar a cabo su proyecto, para darle un estilo de conducción al partido. Pero luego de 4 años tendrá que dejar el cargo. Y tendrá que esperar unos 4 años más si quiere volver a tener el cargo. Porque no debe haber reelección inmediata. Porque somos un partido que debe formar cuadros. Nadie tiene que ser indispensable en el partido. Eso es un punto fundamental. Y eso no significa no poder acceder al poder. Uno de los principios básicos en el tema del PRI, por ejemplo, sufragio efectivo, no reelección. Hay que instaurar la no reelección en el APRA. Yo estoy convencido que eso va a fomentar la aparición de nuevos liderazgos y nuevos referentes en las regiones, en las provincias y a nivel nacional también. Pero además, como quinto ámbito en el cual tenemos que fijar una posición clara, sin medias tintas, como le dicen, es en el tema del APRA como referente de las juventudes. Alguna vez fuimos el partido de la juventud, compañeros. Y hoy día les pregunto, bueno, acá sí yo veo una participación juvenil muy interesante, pero en la mayoría de comités, del 100% de compañeros, cuando yo he preguntado, levanten la mano los que tienen menos de 25, a veces nadie levantaba la mano. No voy a hacer esa pregunta acá porque de repente delataría a algunos. Pero me parece importante y fundamental volver a ser un partido de referencia para la juventud. O somos un partido que cierra las puertas a los jóvenes, incluso en su inscripción. 10 años cerrado el padrón. O sea, si tienes 28, 27, estás frito. No te has podido inscribir en el APRA. Y el APRA es el partido de la juventud, ¿no? Así que yo lo que planteo es que el APRA vuelve ente para la juventud. No solamente la formalidad de su inscripción, que es, digamos, el tema administrativo más básico, sino en las luchas que enarbola. Yo les comento. Estuvimos conversando con algunos compañeros y con algunos sectores de la izquierda en el marco de la protesta contra la ley que impulsó Humala, la ley Pulpín. Yo les comentaba a nuestros amigos camaradas y les decía, si ustedes creen que la movilización contra la ley Pulpín se va a agotar con el hecho de que no salga adelante la ley, están profundamente equivocados. Lo que se ha promovido aquí de alguna forma es el despertar político de una generación y tienen que estar a la altura de esa inmensa responsabilidad. Por lo tanto, tienen que ser amplios en la convocatoria. ¿Para qué cosa? Para lograr hacer una plataforma nacional. No un partido político, sino una agenda social, juvenil, que exprese los diferentes sectores. Luego alguien le dijo que era prista y ya me dijeron, no hermano, mejor no. ¿Y el tema en qué quedó? Se derogó la ley, pero luego ese movimiento que había despertado terminó en nada. Que no fue más bien como el movimiento que sí logró constituir incluso una corriente continental, el 23 de mayo de 1923. Los estudiantes con los obreros, no existía el APRA todavía. El movimiento aprista fue creado un año después en México. Ese Frente Único sí trajo como resultado partidos en América Latina que sobrevivieron muchos años fusionándose con otros movimientos, llegando al poder incluso. Y evidentemente dio a luz al APRA, al Partido Aprista Peruano, la sección peruana del APRA continental. Porque esa lucha sí tenía un norte, tenía un objetivo. Y aparte, y además, tenía banderas programáticas juveniles claras y concretas. Yo creo que hay que volver a ser el partido de la juventud. Pero para eso hay que relacionarnos con sus luchas, con su forma de pensar. ¿Y será doloroso? Seguramente, claro que sí. Pero hay que hacerlo, no hay otra forma. Y en esto quiero hacer una reflexión. Si ustedes hacen un censo y dicen, ¿cuál es la edad promedio de los que sostienen operativamente el APRA a lo largo y ancho del Perú? Y se darán cuenta que son los cuadros que tienen más o menos entre 45 y 60 años. Los que mantienen operativamente el partido. Muy bien. Si no hacemos nada hoy día y pasan 15 años, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a tener problemas. Por eso creo que hay que aplicar remedios ahora. Y el sexto y último ámbito, antes de pasar a las cuestiones más concretas, relacionadas con el asunto organizativo,
es el tema de nuestra posición respecto al concierto mundial y al concierto latinoamericano. El partido, en el año 1928, cuando no existía el partido todavía, ante el primer texto del antiimperialismo del APRA, la propuesta era acción contra el imperialismo yanqui. Más allá de que luego, evidentemente, Estados Unidos cambió de actitud y luego propusimos el interamericanismo democrático sin imperio en 1946, a lo que iba es que Víctor Raúl analizó cómo se estaba moviendo el mundo. Tenía una posición sobre el espacio mundial. Hoy día el APRA, sobre el espacio mundial, sobre lo que sucede en el Medio Oriente, sobre lo que sucede en Europa, sobre lo que sucede en Estados Unidos, sobre lo que sucede en China, sobre lo que sucede en la India, que es fundamental también, con la que acabamos de firmar un TLC, además, fenómeno poco estudiado, a diferencia de China, que está cada vez entrando en un proceso de relacionamiento más intenso con el Perú y con América Latina. El APRA ha dejado de tener posición, pero no solamente en eso, sino también sobre lo que ocurre en el continente. El APRA debería tener una posición clara sobre lo que ocurre en el Brasil, por ejemplo. Sobre lo que ocurre en Venezuela, afortunadamente, es el único espacio en el cual tenemos una posición clara y definida. Me parece además adecuado las mociones que se han presentado en el Parlamento, que ingenuamente, además, el Frente Amplio cae una y otra vez torpemente, demostrando además su gen totalitario. No son capaces de condenar a Maduro pues, porque han recibido dinero de Chávez, evidentemente. Están hipotecados. No piensan en la justicia social, sino en el dinero. Entonces creo que el APRA debería ser un partido que recupere su expresión, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano. Algunos están muy cómodos con que el partido no lo haga, porque están viendo otro tipo de intereses. Pero nosotros debemos recuperar ese espacio porque además la izquierda marxista y la interpretación del mundo de la izquierda marxista se ha derrumbado. Y en América Latina ha demostrado que es profundamente corrupta, y más corrupta que la derecha. Y yo me hago una gran pregunta, y digo, con esto de Chinchero, ¿cómo la izquierda puede tener autoridad moral para empezar a decir las APP son corruptas? Cuando ellos eran los principales propagandistas de Lula, el máximo corrupto y corruptor de esta parte del mundo. Cuando ellos han defendido a Chávez. Creo que es el espacio más importante y el tiempo más importante para que la democracia social recupere su liderazgo en el continente, no solamente en el Perú. Y ahora yendo a las propuestas concretas para la Secretaría Nacional de Organización, que es el cargo al que estoy aspirando, además en coordinación con un grupo de compañeros de diferentes bases, no solamente de Lima, sino fundamentalmente de provincias, porque creo que el APRA es un movimiento profundamente popular y provinciano. Y creo además que en virtud de eso, y para recuperar esa forma y esa esencia, en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, ¿por qué no puede haber 50% de cuadros de provincia? ¿O 60%? ¿Acaso no hay líderes en Arequipa? ¿Acaso no hay líderes en Lambayeque? ¿No hay líderes en La Libertad? ¿No hay líderes en Ica que puedan ocupar un espacio en el CEN? Revisen la generación fundadora y la segunda generación del APRA, cuánta gente, cuadros importantes y valiosos del interior del país tenían. ¿No podemos acaso darles un espacio o todo es Lima? ¿O solamente hay talento en Lima? ¿O en Lima están los iluminados? Claro que no. Yo he conocido gente, en estos viajes que he realizado, he visitado 16 regiones del país, he conocido gente muy valiosa, con grandes posibilidades de ser alcaldes, de ser gobernadores regionales, de ser regidores, de ser alcaldes distritales, que lamentablemente este proceso paralizado interno les está frustrando probablemente sus postulaciones. Y no es que yo proponga un partido electorero, pero evidentemente tenemos que analizar la realidad. Y acá viene el primer concepto. Yo propongo que el APRA, después del Congreso Nacional del Partido, dé la directiva para que sus comités distritales, provinciales y regionales empiecen a trabajar bajo el concepto de la municipalización de la acción del APRA. Nos han dicho a nosotros, el partido aprista es un partido que está hecho para ganar elecciones presidenciales.
Así que mejor ni nos presentemos, compañero, porque ¿para qué? No hay que esperar 5 años y nos presentamos y ganamos las presidenciales o pasamos a segunda vuelta. Error, error. El año 1983 ganamos muchísimas alcaldías distritales, que fue en parte la plataforma más el liderazgo de Alan García para luego llegar en 1985 por primera vez al poder. Yo le pregunto al compañero que seguramente vivió ese proceso, ¿cuántas alcaldías ganamos en 1986? 3/5 partes del Perú. 3/5 partes. O sea, ¿me van a decir que la política local no es importante? Es fundamental. Es la primera expresión de la democracia, decía ella de la Torre. Entonces, lo que yo propongo claramente en ese tema es esto. Definamos 120 provincias a nivel nacional en un plan de acción de 120 provincias que representan las 3/5 partes del territorio nacional desarrollado en 24 meses. Y metámosle trabajo duro a esas provincias. Todas las 24 regiones del país con comisiones regionales de plan de gobierno, después del Congreso Nacional del Partido que elija al director nacional del CONAPLAN. Porque no vamos a tener plan de gobierno solamente faltando 6 meses para la campaña presidencial, eso no tiene sentido. El APRA tiene que tener permanentemente su comité nacional, su comisión nacional de plan de gobierno, porque el programa del partido se supone que está en permanente perfeccionamiento, coordinado y concertando con el tejido social. Si no tenemos CONAPLAN, entonces ¿qué programa tenemos? Después del Congreso del Partido, instalado la Dirección Nacional de Plan de Gobierno, de inmediato, 24 comisiones regionales de plan de gobierno y 120 a nivel de provincias. Y vamos a exigir, si es que no se puede para esta fecha, que yo creo que sí se va a poder, que tengamos a nuestros candidatos a las alcaldías distritales, provinciales, regionales, cuando menos en noviembre de este año, para que tengan un año para hacer sus campañas. Algunos dicen no pasa nada con el APRA a nivel nacional, en las elecciones regionales. Claro, ¿cómo va a pasar algo si eligen a sus candidatos faltando 2 meses y medio? Yo les garantizo algo. César Acuña con APP seguramente ya sabe el día de hoy quién va a ser su candidato en Cutervo, en la provincia de Cutervo. El fujimorismo seguramente ya sabe quién va a ser su candidato en Zarumilla, en Tumbes. ¿Y el APRA? Entonces, nosotros debemos entender que debemos tener una fórmula, cómo combatir a los partidos franquicia. Porque claro, ni APP ni el fujimorismo son partidos. Uno es una franquicia electoral y la otra es un clan familiar. Pero ¿cómo los combatimos? Algunos me dicen, pero la ley te dice 6 meses, pero somos un partido político. Podemos llegar a consensos a través del sistema de precandidatos para saber con un año de anticipación ya quién va a ser nuestro candidato. Sí se puede. Nosotros somos grandes lectores de la política. Sabemos leer la política mejor que ninguna otra organización. Nuestros militantes viven permanentemente en el ejercicio político. Por eso, en los 90s, el fujimorismo se llevó muchísimo de nuestros operadores. Por eso, cada que Acuña puede, se compra alguna gente en el norte del país. Sabemos hacer campaña. No ganamos, ¿saben por qué? Ni siquiera por el dinero. Solamente porque le damos poco tiempo a nuestros cuadros que desplieguen sus estrategias. Si tuvieran 12 meses, yo les garantizo que el resultado que obtengamos el 2018 va a ser muy superior al del 2014, en que solamente hemos ganado 40 distritos y 3 provincias a nivel nacional, de un total de 1.800 y de 198. Es posible. Por eso el primer concepto es municipalicemos la acción del partido, como primer tema. Pero segundo, relancemos la acción funcional, la dimensión funcional del partido. Elijamos 5 sectores claves: educación, los emprendedores, los jóvenes, los dirigentes del campo y los dirigentes sindicales. Yo planteo que en el tema educativo, por ejemplo, es posible que nosotros, y en San Martín de Porres y en otros distritos, he conocido gente, apristas, que están insertos en las dirigencias del gremio educativo. Y yo digo, ¿cómo es posible que siendo tan importante y tan fundamental, el APRA no le dé una línea política nacional al sector educativo, en el ámbito gremial?
Ustedes pueden decir, bueno, pues no puede ser uno más, pero es fundamental, tanto para el desarrollo nacional como por el avance de las ideas radicales y desfasadas. Ustedes saben que del 100% de dirigencias del sector educativo, casi el 40% las tiene Patria Roja. Y casi el 20% las tiene el Movadef. Y el APRA, teniendo cuadros políticos que son dirigentes, no los articula. Por eso, concretamente, ya que mi compañero me parece que es iqueño, pongamos el ejemplo de Ica. En Ica reconvoquemos a todos en la región, los de Chincha, los de Nazca, los de Pisco, los de Ica mismo, los de Palpa, Marcona. Convoquemos a todos los que sean dirigentes del sector educativo, que hayan sido apristas o sean apristas, que sean apristas. Y hagamos una convención regional con ellos. Y pongámosle la tarea de que tengan 5 puntos concretos para la educación a nivel nacional, que sea la propuesta de la región Ica, desde la perspectiva del APRA, para el sector educativo. Pero además, no nos quedemos ahí. Y a esa convocatoria regional invitemos cuadros independientes, dirigentes educativos independientes que no estén alineados ni con Patria Roja ni con el Movadef. Y armemos una agenda social para la educación desde la perspectiva de Ica, desde la perspectiva impulsada por el APRA, para que pueda ser luego discutida, porque esta misma convención regional que se va a realizar en Ica se va a realizar en las 24 regiones del Perú. Y elegirán delegados y habrá una convención nacional de la educación impulsada por el APRA, que aprobará 5 puntos para el programa para la justicia social en materia educativa. Así nos relanzaremos desde el tejido social. Y la gente dirá, el APRA propone cosas en el tema educativo, pero no lo construye en 4 tipos en un escritorio, sino lo ha hecho consultándole a la gente en todo el Perú. Y como en el tema educativo, también en el AMIPE, en la microempresa. El fujimorismo intenta araña representar a los emprendedores, por su pragmatismo fundamentalmente, y porque de alguna forma en el inconsciente colectivo está que ellos realizaron las reformas de la apertura de la economía en los 90s, que permitieron de alguna forma este estado de liberalización económica en el que vivimos. Esa es una cosa que ellos se han apropiado, pero lo que no dicen, y es un tema entre paréntesis para reivindicar, no dicen que de todas las administraciones que han venido a partir de 1990, la que más hizo crecer el Perú fue la del APRA. Así que ni siquiera podrían decir eso. Ellos, con dictadura detrás, pudiendo manejar los fondos como han querido, titularon, por ejemplo, 500.000 personas, nosotros 800.000. Redujeron la pobreza la mitad de puntos que nosotros. Y en el camino se robaron 6.000 millones de soles, de dólares. Perdón, de soles. 2.000 millones de dólares. Y ahora dicen, la más grande corrupción es la de Odebrecht. Muy bien, y que vayan todos a la cárcel. Sin piedad para ninguno. Pero tampoco hay que olvidar, en la memoria histórica, que la corrupción más grande que ha existido en el Perú después de la era de los consignatarios, probablemente incluso más, es la de Fujimori. Ahora todo el mundo sale a decir, bueno, carne de patoleo, muy bien, yo también lo he puesto. Pero ya nadie habla de los 6.000 millones de soles que se robaron, de todo lo que privatizaron, de toda la gente que despidieron. ¿Nos hemos olvidado? No, hay que sentar posición. Contra la izquierda demagógica, representada por el Frente Amplio y por otras expresiones más radicales como Goyo Santos o incluso Antauro se logra la libertad, pero también contra la expresión de la derecha parlamentaria que es el fujimorismo. Pero muy bien, la MIPE, les decía, ¿cuál es la agenda social que el APRA plantea? Me parece importante que haya convenciones también regionales que terminen en una convención nacional para el tema de la microempresa en el Perú. Si el APRA presenta 10 puntos para la MIPE en el país, que empiecen, por ejemplo, en el primero con la refundación de la SUNAT, estoy seguro que conectaremos con la gente. Y así, en el tema sindical, por ejemplo, ustedes saben, y algunos de aquí conocen también a los dirigentes de la CTP, de la histórica central sindical del partido, además que tuvo un secretario general heroico, como Negreros, que además, aparte de ser secretario general de la CTP, en la época que la CTP era la central única, era secretario general del APRA cuando fue asesinado. Y esta, nuestra histórica central sindical aprista, hoy día tiene 24 puntos de lucha para el tema laboral en el Perú. Yo les pregunto, ¿cuántos han sido respaldados orgánicamente por el APRA? Ninguno. Ninguno. Eso no puede estar bien.
de la mano con la CTP, organicemos estas convenciones regionales para el tema de la profundización en los derechos laborales, que me parece importante. Evidentemente habrán puntos que no podremos suscribir con ellos por diferentes perspectivas. Nosotros también hemos estado en la administración del gobierno, no solamente en la lucha social. Ellos plantean, por ejemplo, el sueldo mínimo a 1.500 soles. Un tema que hay que debatir técnicamente. Quizás esa no suscribiremos, pero estoy seguro que 5, 7 u 8 sí. Pero tendremos una posición, diremos algo. Hoy día el APRA no dice nada, no transmite sobre los temas que a la gente le interesan, que son de su día a día. Y en el tema del campo también, fundamental. Yo les comentaba, y siempre pongo este ejemplo, de que en Puno fui en esta última campaña a pontificar respecto a los grandes logros del segundo gobierno del APRA, y cómo habíamos reducido la pobreza, y cómo habíamos avanzado socialmente, y cómo habíamos construido una universidad, y cómo habíamos hecho la interoceánica. Ahora eso no lo diría. Pero en ese momento dije que habíamos hecho la interoceánica, que Toledo solamente la dejó firmada y nosotros la hicimos. Y me decían no. El segundo gobierno de Alan no. Estaba lejos de la gente, ¿no? Yo les digo, las cifras no mienten, las matemáticas son claras. Acá se redujo tantos puntos la pobreza. Y me dijeron no, el primer gobierno. Ese sí estuvo realmente cerca de nosotros. Hablo de los dirigentes del campo, ¿eh? Y no es un tema de que sea verdad o no sea verdad, sino es lo que se siente. Y es lo que se siente porque hicimos mejor el gobierno, pero políticamente no estuvimos conectados con el tejido social, ni difundimos lo que hacíamos, que me parece algo fundamental. Creo que el único error estructural, para hablar en esos términos, del gobierno aprista, del segundo gobierno aprista, fue uno que tiene que ver con la comunicación. No haber comunicado adecuadamente cuando debimos, que fue en el gobierno, los logros que tuvimos. Ustedes saben que Humala gastó más o menos 12 veces más que el gobierno aprista en publicidad. Para publicitar yo no sé qué cosa, ¿no? Porque al final no hicieron nada. Este premier, Fernando Zavala, a quien yo considero que su tiempo político ya terminó, tuvo que ser prácticamente acorralado en el Congreso para que explique al país cómo Ollantumala dejó el Perú. Y tuvo que decir, producto de esa presión, la verdad es que nosotros recibimos un país en peores condiciones de las que Ollantumala lo recibió. Que esa declaración es oro en polvo para el APRA, pero tampoco la supimos aprovechar. Pero les decía, dirigentes del campo, eso me parece fundamental. Y para avanzar rápidamente, el tercer eje es digitalizar la acción del partido. Históricamente nos hemos organizado en el plano territorial, del que hemos hablado, en el plano funcional, pero yo digo que debemos romper ese paradigma y vamos hacia una tercera dimensión de organización, que tiene que ser la organización virtual. En estas 120 provincias, en este plan de 24 meses, vamos a acreditar un operador digital en cada una de estas 120 provincias, y a las capitales de las regiones 3, y a los distritos de Lima 2. De tal manera que vamos a tener rápidamente 250 activistas digitales que estén permanentemente conectados y que reciban a las 6 de la mañana todos los días desde una oficina central los 2 mensajes, o los enlaces, o las noticias que tienen que difundir. Hoy día todos los apristas, a pesar de que somos miles, difundimos en nuestras redes lo que buenamente creemos o nos parece. Pero nosotros somos un partido político, por lo tanto tenemos que tener organización. Si nosotros somos la mitad solamente del padrón electoral del partido, del padrón nacional del partido, 300.000 se dice. Si somos 150.000, y como no tenemos una gran participación de juventud, imagínense que somos solamente de esos el 10% de gente que tiene redes sociales, o que es joven menor de 35, o que tiene menos de 45, por extender un poco, que son los que están más activos en las redes. Es decir, 15.000. Y si de esos 15.000, solamente el 10% quiere hacer algo por su partido, pero no están identificados ni articulados todavía, tendríamos 1.500. Solamente calculando en cifras muy pesimistas a partir de un padrón al que le estoy quitando la mitad. 1.500 operadores en las redes sociales. ¿Ustedes saben qué podrían hacer con 1.500 operadores en las redes sociales? Gente que esté difundiendo cosas, 1.500 en todo el Perú, en 120 provincias.
No nos para nadie. El poder social del APRE es inmenso, solamente que no lo estamos sabiendo usar. Porque preferimos pelearnos entre nosotros, porque preferimos hablar mal del otro compañero, en vez de proponer, en vez de hacer política. Y creo que eso es una gran reforma, que está más que en lo programático, está en el espíritu. Debemos volver a la fraternidad, porque sin fraternidad no podremos construir nada de esto. Como cuarto punto está que en mi concepto, salvo la experiencia del año 2001 impulsada por Alan García, o en el 2002 impulsada por Wilber Bendezú, hace muchísimos años el APRA no forma sistemática y metodológicamente cuadros políticos. Y algunos compañeros acá con amplia experiencia no me dejarán mentir que hace algunas décadas existía el Parlamento Universitario, existía la Escuela de Dirigentes, existían activamente las universidades populares González Prada. Y hoy día, ¿qué tenemos? Efectivamente, en términos reales. Por poner un ejemplo, compañero John Oscati, que está al fondo, tiene un primo que tiene 16 años, viene del sector de Independencia, y le dice: primo, he visto que tú tienes una opinión en las redes y que tienes una comunidad con tus compañeros del partido y que se ven todos muy fraternos y se abrazan por el Día de la Fraternidad y se reúnen en el local de Independencia. Quiero ser aprista, llévame. Muy bien. John Oscati lo llevará al local. ¿Y qué se le va a ofrecer en el local del partido a un joven que no tiene ningún tipo de formación política? Va a encontrar que John Oscati es rival del compañero, ¿no? Que aunque vive en Villa El Salvador, va a militar en Independencia, y se odian visceralmente, y le dan a elegir entre militar en su bando o en el otro. Y que tienen que hacer 2 eventos por el Día de la Fraternidad porque no se pueden ver, uno en la casa y otro en el local. Y el compañero joven dirá: no he venido a esto, y termina yéndose. Pero imaginemos que no es así, que el compañero persiste y dice: no me importa, si hay un escenario de enfrentamiento me voy a quedar. Muy bien, ya, se queda. Pero como tiene 16, al día siguiente, o el año siguiente, cumple 17, entra a la universidad. Y le dice, y entra todavía, entra a la cantuta. Ya. Entra a la cantuta y le dice a sus compañeros de universidad: soy aprista. Y empiezan evidentemente, a rezarle un rosario, y le dicen: mirage, narcoindultos, el frontón, hiperinflación. Le rezan 25 temas. Y todos le dicen: ¿cómo puedes estar ahí? Y como solamente se han preocupado en llevarlo a reuniones sociales y a decirle que la fraternidad, compañerismo, muy bien, bacán, pero no ha habido nada de fondo, este compañero puede terminar por la sanción social alejándose de la obra. Porque cree que los otros, que tienen en estos momentos la hegemonía cultural, digamos, o que pretenden aún tener, aunque ya no la tienen, la hegemonía moral, tienen la razón. Por lo tanto, nosotros debemos tener espacios para que el primo del compañero Oscati, por ejemplo, todos aquellos sobrinos, hijos que tienen 16, 17, 18 años, que quieren ser apristas, que hay un montón. Y en el norte, en Cayaltí, por ejemplo, vi un grupo muy grande de gente joven que me decía: queremos ser apristas, pero no nos inscriben en el partido. Y venimos al local, pero no nos dan tareas. Entonces, yo lo que propongo concretamente es: instauremos la Escuela Nacional de Formación Política Permanente Armando Villanueva del Campo, que funcione trimestralmente, módulos de 3 meses, con descanso de 1. Y luego de que estén formados, mínimamente, ya podrán tener un espacio de formación más especializado. Aquellos que quieren ser activistas locales, aquellos que quieren hacer activistas digitales, aquellos que les interesa el tema sindical, aquellos que les interesa el tema programático, tendrán otros espacios de formación más especializados, pero empecemos por el más básico. Y como es verdad, en parte lo que decía algún ex gobernador peruano, cuando decía hechos y no palabras, creo que hay que empezar por la acción. Y por eso, además recuerden que primero fue el verbo, por lo tanto, la acción. Así que nosotros el día sábado, impulsado por el compañero John Oscati, a quien he mencionado, y por el compañero José Bulnes, que uno es arqueólogo, el otro es filósofo y cientista político, están organizando una jornada integral de formación política en la Sala Libertad de Alfonso Ugarte.
van a hablar sobre conceptos del partido, van a hablar sobre la historia del partido entre el 19 y el 45, entre el 45 y el 79. Yo no sé quién ha sido el premiado que le toque entre el 79 y la actualidad. Y además van a hablar sobre principios fundamentales del APRA. A todos aquellos, sé que acá hay una juventud activa, me gustaría mucho que pueda coordinar con alguno de los compañeros para que de repente alguno de ellos pueda asistir a esta jornada. Es un piloto, es un piloto. Si los votos de los dirigentes del Congreso y de los delegados nos acompañan, instauraremos seguramente una Escuela Nacional de Formación Política. Y como quinto y último punto, y con esto termino, está parte de la estrategia de volver al pueblo, tiene que ser conectarse con la sociedad civil, definitivamente. Y parte de eso, creo, me gustaría decir demagógicamente, que vamos a impulsar una asociación civil por cada provincia del Perú. Pero sería mentir, no sería verdad, porque es muy difícil. Pero sí podemos hacer una por región y una por cono de Lima, de repente. Nos organizamos de acuerdo a los intereses sociales que sean más importantes en la zona. En algunos serán apoyar a los microempresarios, en algunos será apoyar a los pequeños productores del campo, en otras será apoyar a la niñez, en otras será apoyar el empoderamiento material de la mujer, el tema del emprendimiento. Y así generar una serie de espacios en los cuales puedan realmente algunos técnicos que hoy día no están convocados. Hay un montón de apristas, compañeros, muchísimos apristas que están especializados, pero que el partido no los convoca. Si nosotros estuviéramos funcionando estas ONGs, estas asociaciones civiles, estos técnicos podrían volver a ser convocados y podrían poder tener espacios para producir proyectos y hacer lo más importante, que es conectarnos con la problemática concreta de la gente. Parte de la estrategia de recuperación del PRI de México, que perdió el poder luego de 70 años, frente a Vicente Fox el año 2000, fue justamente, primero, consultar con su militancia. Armaron jornadas en todo el país tituladas ¿qué hacer con el partido? Y los apristas expresaban. Los priistas, me emocioné. Los priistas expresaban en todo el país y decían qué cosas podían hacer para relanzar el partido. Pero además hicieron esta estrategia de las fundaciones en diferentes estados y pudieron empezar a reconectarse con el tejido social, y habiendo tenido un plan en el cual ellos iban a volver al poder en 18 años, terminaron volviendo en 12. Ahora no sé cómo acabará Peña Nieto, eso ya es otro tema, pero sí, es posible y hay que hacerlo, sí se puede, y nosotros hemos sido en eso pioneros. ¿Cuántos frentes de fachada ha tenido el partido? ¿Cuántas federaciones ha tenido el partido de injerencia o control? Creo que es momento de volver a estos temas que me parecen fundamentales. Punto cero, ya no dentro de estos 5, pero que me parecen fundamentales. Propongo que después del Congreso del partido se lleve a cabo una reinscripción general para construir un nuevo padrón que además sea digitalizado. Hay muchos problemas, pleitos, pareceres diversos sobre un tema absolutamente administrativo. Lamentablemente no estamos discutiendo sobre la posición política del APRA frente al gobierno de Kuczynski. No estamos discutiendo la posición política o conceptual del aprismo referente al tema de la integración en tiempos de globalización o de desglobalización, ahora con el Brexit, con Trump y con todo lo que está sucediendo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que me sacaron o no me sacaron del padrón. Un tema administrativo, es como quien me diga, estamos hablando quién tiene la llave del local porque no podemos entrar. Eso se soluciona, primero, haciendo una reinscripción. Algunos tienen miedo y dirán, ya no seremos 300.000, vamos a reducir nuestro número. Eso no importa, no es relevante. Si usted suma el número de militantes de Fuerza Popular con el de PPK, que son los que han llegado a segunda vuelta, no llegan a 5.000. Y nosotros con 300.000 no nos fue tan bien. Somos un partido de cuadros políticos. Yo no estoy convencido que con un padrón sincerado a nivel nacional no seremos menos de 100.000. Y si somos menos no importa, porque con 10.000 bien organizados regresamos al poder rápidamente con un programa de acción. Creo importante y fundamental aclarar algunos conceptos de posición política. No somos como la derecha, no somos como la izquierda marxista. ¿Cuál es nuestra posición?
Primer punto. Segundo, tenemos que aprobar un nuevo programa para la justicia social. Posiciones claras en salud, posiciones claras en el tema laboral, posiciones claras en el tema de reforma del Estado. En organización ya hablamos de las propuestas. Y finalmente, tener una comunicación importante con la gente. Ahora todos son redes sociales, todos son medios de comunicación alternativa. Un ex parlamentario de Ica me decía, tú te has ido a mi tierra. Y le decía, sí, he estado ahí. ¿Y con cuántos compañeros estás reunido? Bueno, le digo, sumando las 4 provincias, me habré reunido con unos 200, ¿no? Más o menos. Y me dice, ah, mira, qué bien, porque si hubieras hablado en la radio, te hubieran escuchado 10.000 apristas. Eso quiere decir que la política hoy día tiene otro tipo de formas de hacer y de expresarse. Y por eso el APRA creo que ahí necesita también una inyección importante de modernidad. Por ejemplo, propongo, y con esto termino, que en los comités distritales, provinciales, cada 3 meses se arme una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa en la cual se hable a favor de las 2, 3, 4, 5 cosas que está haciendo bien el alcalde. Y se las salude. Y se ponga a disposición para mejorarlas. Pero donde se diga también 4, 5, 6, 7 cosas que están haciendo mal. Y que se ponga a disposición de la autoridad municipal o regional el partido aprista con sus técnicos para mejorar esas propuestas. O para denunciar que tal obra tiene sobrecosto, o hay corrupción, o algún funcionario está maltratando a los vecinos. Eso es realmente volver al pueblo, conectarse con los intereses de la gente. Yo les agradezco mucho su atención, queridos compañeros, y me gustaría más bien ahora conocer sus perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero.